Podcast original de Grupo Linke. Nordeste Podcast. Vamos a saludar al secretario de Derechos Humanos de la provincia del Chaco, el señor Hugo Maldonado, a quien le agradecemos por su tiempo. Hugo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Aquí estamos Dayana Esteban y Huguito Mieres. ¿Cómo les va? Un gusto saludarlo. Pero nosotros muy bien, ¿cómo está usted? En principio quería preguntarle porque sé que la Secretaría estuvo participando como querellante en la causa del chapista y hace algunos días atrás nada más se conocía la sentencia contra las personas involucradas en este homicidio. ¿Qué opinión le refiere justamente este juicio abreviado al que se ha llegado? Bueno, como decías vos, nosotros fuimos parte como querellantes. Recordemos a la audiencia que estamos hablando de el asesinato de Antonio Ramón Ramírez y el caso se conoció como el del chapista. El día 1 de septiembre, en horas de la noche, se dirigió hacia un kiosco en la ciudad de Fontana. Fue interceptado por una pareja que se movilizaba en una motocicleta. Lo abordan para robarle la moto. Ramírez entrega la moto y de todos modos es fusilado. Las imágenes son contundentes. Estos días algunos medios recordaban esta imagen, ¿no? Y como decís vos, estuvimos convocados el día viernes de la semana pasada por la doctora Julieta Dance, que es la jueza que intervino. No concluyó el viernes porque faltaba una de las partes, que era la traductora de lengua cuom, toda vez que Cabral y Fernández, el autor y la coautora, son de la etnia cuom, y pasamos a un cuarto intermedio y finalmente el día lunes se leyó la sentencia. El juicio abreviado, recordemos que es el acuerdo de partes, la propuesta de la defensa en este caso, y se requiere el reconocimiento de las partes, en este caso de Cabral y de Fernández, que fueron ellos quienes cometieron este delito. Esto concluye en una condena de 25 años para Cabral, de cumplimiento efectivo. Recordemos que Cabral venía con antecedentes ya de haber participado de un homicidio cuando era menor de edad, de otra condena, y esta es la tercera. Entonces son 25 años de cumplimiento efectivo y 15 años para la señora Fernández. La señora Fernández es quien se queda con la moto en la que ellos se trasladaban, y Cabral roba la moto de Ramírez. Los 15 años de la señora Fernández son de prisión domiciliaria. Porque ella tiene un hijo menor, claro. Doctor, recién hacía referencia a que esta es la tercera sentencia que va a tener que cumplir el Bati, así lo apodaban justamente, lo apodan al autor de este homicidio terrible. ¿Es necesario que hablemos de reincidencia, de reiterancia, de hechos en los que personas o delincuentes están bajo libertad condicional o recuperan su libertad después de haber cumplido una sentencia y vuelven a delinquir? Sí, es una conducta, digamos, y es una cuestión que se discute. De acuerdo a determinados criterios que tienen los jueces que actúan. Bueno, hay muchos casos de resonancia, digamos, que personas que tuvieron el beneficio de la libertad por determinadas leyes, bueno, terminaron reincidiendo
recordemos el caso de Tatiana, ¿no? Sí. A esta chica que el remisero, que le dieron el beneficio del 2x1, viene de Buenos Aires a vivir al Chaco, y bueno, ahí recordamos el asesinato de Tatiana. Una cuestión, digamos, que tiene discusiones de acuerdo a la interpretación y a los casos que se dan. Doctor, ¿cuál es el rol de la Secretaría de Derechos Humanos en causas judiciales a la hora de intervenir como querellantes? Bueno, ustedes saben que nosotros tenemos como Subsecretaría de Derechos Humanos incumbencia en muchísimos temas. Yo puedo contarles algunas de las querellas que estamos llevando como Subsecretaría de Derechos Humanos a propósito de las definiciones políticas que tenemos de parte. Este caso puntualmente fue un caso que el gobernador de la provincia nos pidió intervención al instante. Nosotros hicimos contacto con la familia, bueno, pedimos poder ver los expedientes, después constituirnos en querellantes, pero llevamos casos como siendo querellantes, denunciando abusos institucionales, es decir, denunciando al propio Estado. Puedo hablarles de un caso que también fue resonante y que nos llevó a profundizar en trabajos y propuestas que estamos llevando adelante, que ya les cuento, que es el caso Agudo. Abuso institucional de parte de la policía a un joven con síndrome de Down. Esto es en Presidencia Roque Sáenz Peña. Nosotros acompañamos a la querella particular, nos constituimos también como querellantes, seguimos todo el proceso. Finalmente estos 3 policías fueron condenados, pero tratamos de tener una visión tal de no quedarnos solamente en la denuncia y buscar, en este caso, condena, sino que profundizamos para ver cómo abordamos la temática y cómo se resuelve hacia adelante. Después del caso Agudo, ¿qué hicimos? En cooperación del Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Gobierno y el IPRODICH, dictamos una capacitación para las 6 comisarías que tienen presencia en Presidencia Roque Sáenz Peña, entendiendo que el Estado muchas veces, a través de políticas erradas de los gobiernos, no da capacitación como herramientas, en este caso concreto, de abordaje de la fuerza de seguridad a personas con discapacidad. Entonces dimos esa capacitación en Sáenz Peña y ahora estamos preparando un cronograma para toda la provincia. Pero armamos un programa de capacitación que básicamente tenía que ver con hacer conocer las convenciones internacionales, las leyes provinciales, algunos casos, y vimos que esto no era suficiente. Entonces, creo, Dios mediante, la semana que viene vamos a estar presentando un trabajo que es el borrador del protocolo de abordaje de la fuerza de seguridad para personas con discapacidad. Digo, dotar a la policía de esta herramienta, que bueno, ustedes saben que un protocolo es básicamente un manual de cómo se debe actuar, y en este caso cómo definir algunas situaciones, cómo reconocer algunas características para el abordaje de la fuerza de seguridad con personas con discapacidad. Ahora estamos en este momento siguiendo de cerca el expediente del caso de Villa Bertés, un caso que se hizo público hace 2 semanas a través de las redes, y bueno, nosotros pedimos correr vista. Hay una discusión ahí a propósito de qué fiscalía va a intervenir, pero nosotros ya desde rápido, después de conocer
el hecho, pedimos correr vista y bueno, estamos a la espera de tener más información para ver si nos constituimos también en querellante en esta causa. Doctor, buenos días, ¿cómo le va? Esteban Melamú lo saluda. Hay mucho desconocimiento por parte de las fuerzas de seguridad en cuanto a este protocolo de discapacidad, no sé si es así el nombre correcto, y cuáles son, si, en el caso de haberlas, ¿no? ¿Cuáles son esas principales falencias o desconocimientos que hay por parte de las fuerzas de seguridad en este sentido? No, el primer problema es que no hay un protocolo. ¿No se creó un protocolo? ¿No se creó un protocolo? No hay un protocolo. Ajá, ok. No, es lo que les estoy diciendo. Sí, Nosotros vamos a elevar a lectura del ministro de Gobierno y del ministro de Seguridad un trabajo que hemos hecho durante todo este año en cooperación de la Subsecretaría de Derechos Humanos con el IPRODIC. Pero no existe. Este es un problema de fondo, digamos. Por eso digo, no tomamos los casos, sino que tomamos el tema. Y el tema aquí es tener un protocolo y capacitar a las fuerzas de seguridad, porque es darle una herramienta para saber cómo desempeñarse en este sentido. Doctor, voy a apelar a su trayectoria política y de vida, ¿no? ¿Cómo es trabajar con derechos humanos en un gobierno como el de Javier Milei? Yo sé que por ahí no tiene injerencia a nivel nacional mucho, pero quería saber su opinión con respecto al tema. Miren, trabajar en derechos humanos es en cualquier tiempo y con cualquier presidente. Nosotros tenemos una adhesión a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La reforma del año 94 hace de que la Argentina se adhiera a 18 tratados internacionales vinculados a derechos. Entonces, quien promedie el gobierno, sea el presidente que fuera en el gobierno, el trabajo y la obligación que tenemos, quienes tenemos responsabilidades como las que me encomendó el gobernador de la provincia, tenemos que trabajar para eso. Digo, me parece que hay que tener una visión amplia, porque a mí me dicen, a ver, ¿qué está haciendo la Subsecretaría de Derechos Humanos? Bueno, trabajamos en las querellas, trabajamos en el protocolo, pero por ejemplo, seguimos muy de cerca todo el proceso que está llevando adelante el gobernador de la provincia con el ministro de Infraestructura, porque aquí mucho tiempo Jarabe de Pico eran abanderados de los derechos humanos, pero la mitad de la provincia no tiene acceso al agua potable. Entonces, yo no tengo capacidad como Subsecretaría de Derechos Humanos de construir el acueducto, pero tengo la responsabilidad de seguir los trámites que está haciendo el gobernador de la provincia y el ministro de Infraestructura para consagrar este derecho. Cuando hablamos de derechos humanos tenemos que hablar de esas cosas, no tenemos que hablar sesgadamente. Y con el gobierno de Milei, ¿qué estamos haciendo? Estamos tramitando el financiamiento para concluir con seriedad el acueducto que Capitanich tuvo 3 presupuestos y no lo hizo nunca, pero lo escuchamos antes, ahora y mañana también hablar como que son adalides, abanderados, propios dueños de los derechos humanos. Yo me remito a hablar de esas cuestiones. Hablar de derechos humanos también es hablar de la situación de pobreza, porque ahora dice, bueno, la pobreza con el gobierno de Milei. Yo no lo defiendo a Milei, poco me interesa eso. Yo defiendo el gobierno de Esdero y el trabajo que está haciendo Esdero, porque hablar de derechos humanos es reconocer que vivimos en Resistencia, que es la ciudad más pobre de la República Argentina, la capital más pobre de la República Argentina y la provincia más pobre de la República Argentina. Entonces, Capitanich, por ejemplo, poca autoridad tiene para hablar de derechos humanos, toda vez que consagró los números que hoy nos dan una nefasta identidad
en el concierto de las ciudades y de las provincias argentinas. Hablar de derechos humanos es hablar de esas cosas, no es hablar cegadamente de algunos temas que en determinado momento solamente se ocupaban las oficinas de derechos humanos. Y en ese sentido también quiero preguntarle, doctor, porque recién hablaba acerca y hacía hincapié del protocolo de detención para personas con discapacidad que está trabajando y que van a presentar. Y consultarle como desde su rol, ¿qué opina acerca de los discursos y la violencia verbal que tiene el presidente con las personas con discapacidad? Y la agresividad con la que también trata al resto de los argentinos. Los discursos agresivos, provengan de donde provengan y sean de quienes sean, me parece que contribuyen a descomponer los ánimos, los ámbitos y las situaciones que necesitamos en momentos tan críticos como los que estamos viviendo. Entonces la agresión, esta sea de cualquier tipo, digamos, ¿no? Y en este caso ustedes me preguntan puntualmente por la verbal, me parece que no es una metodología y una forma para tener canales indispensables, necesarios en una república para encontrar resolución a algunos problemas. Maldonado, buen día. Más allá de este protocolo, ¿qué opina respecto a que familiares y personas con discapacidad tengan que salir a reclamar a las calles sus derechos para no perder las terapias? Lo digo como padre de un niño con discapacidad. Me parece lamentable, me parece lamentable. Creo que en ese sentido el Estado tiene obligaciones y los gobiernos tienen responsabilidades, y las responsabilidades tienen que tener prioridades, y esta me parece que debe ser una prioridad siempre de los gobiernos, por lo menos desde mi visión ideológica. La atención de parte de los gobiernos para que el Estado cumpla con sus responsabilidades siempre tiene que tener una mirada particular y especial para los sectores vulnerables, ¿no? Doctor, usted ahora está ocupando el rol de funcionario, pero antes fue legislador. ¿En cuál rol se siente más cómodo o cómo fue adaptándose? Miren, uno va primero analizando las propuestas, ¿no? Yo, la verdad que cada vez que me propuse o me propusieron algún cargo, siempre pensé en qué podía hacer y con qué equipo podía trabajar. La verdad que vine a la Subsecretaría de Derechos Humanos, a donde, trabajo con el personal histórico, no trajimos nosotros de afuera a nadie, y pude lograr una forma de manejarme con la gente, de relacionarme con la gente, y hemos armado un equipo que estamos trabajando y estamos produciendo todas estas cosas que le decía recién. Yo, como cuestión personal, digamos, cuando fui legislador, he trabajado muchísimo, a propósito de algunas de las preguntas que me hicieron. Un legislador de provincia, a veces en la nación es muy difícil conseguir la aprobación de leyes. Es dificilísimo. Bueno, yo tuve la suerte, y vinculo a los temas que me preguntaron, de ser autor, por ejemplo, de la Ley Nacional del Programa para Diabéticos. También fui autor de la ley del programa que contiene a las personas trasplantadas. Temas que, en algún momento los tomé en la provincia, eran cuestiones de fondo, y cuando fui legislador nacional
tuve la suerte de tener el acompañamiento de organizaciones vinculadas a la temática. En el Senado de la Nación el tema estaba bastante discutido y yo como diputado nacional pude encontrar el acompañamiento de los pares para que, bueno, estas iniciativas que surgieron de mi equipo y desde la Diputación Nacional que llevé como representación del pueblo de la provincia del Chaco, puedo contarles de eso. Y bueno, en la provincia hemos trabajado tantísimas leyes que, bueno, me fue, digamos, un ámbito donde trabajé con comodidad. ¿Cómo podría evaluar hoy a la legislatura? Tanto nacional, digo, como la provincial. En la nacional vemos muchas discusiones, muchas peleas, un Congreso que por ahí no encuentra el rumbo quizá. Miren, las legislaturas siempre son ámbitos de discusión, digo, porque en la República el ámbito donde está la representatividad de la diversidad es el poder legislativo. Es un ámbito para discutir. Al mismo tiempo, es también el ámbito donde la representación tiene que trabajar los consensos. Por eso es la pregunta que ustedes me hacían de la agresividad verbal. Yo he participado de temas muy calientes y de debates muy calientes, a donde, bueno, el respeto nos permitía retomar conversaciones cuando no teníamos entendimientos, nos permitía encontrar caminos para resolver problemas, y a mí me tocó una legislatura donde, bueno, cuando fui diputado nacional, la mayoría abrumadora del kirchnerismo tenía también actitudes de tipo autoritarias. Digo, cuando querían se debatía, cuando no querían no se debatía, la Cámara funcionaba muy de vez en cuando, bueno. Claro. ¿Y qué le pasa, doctor, cuando ve, por ejemplo, que los miércoles se golpea a los jubilados, cuando van a la marcha, digamos, a nivel nacional, cuando ven que, bueno, ellos van a reclamar por su derecho, que también es básico? Ahí se nos cortó. Ahí está. Bueno, perfecto. A ver, vamos a... Doctor, ¿nos escucha? Bueno, vamos a tratar de continuar con la comunicación con el doctor Maldonado, ¿no? Muy amablemente, como siempre, el doctor, y siempre predispuesto a contestar todo, y eso valoramos muchísimo, ¿no? Y además un gran amigo, una gran persona, digamos, que siempre está dispuesto a contestar y hablar y a apartarse un poco de su tiempo para atendernos y para contestar todo. Doctor, ahí está, se nos cortó. Bueno, decíamos, ¿no?, que le agradecemos un montón siempre, porque siempre usted está, nos contesta todo lo que le preguntamos, siempre muy amable, con un nivel intelectual superlativo también, así que eso valoramos un montón. No, le decía, ¿qué siente usted cuando ve que se golpea a los jubilados, que se los apalea cuando van a reclamar sus derechos humanos básicos, ¿no? Todos los miércoles a nivel nacional, ¿no? Es todo un tema, lógicamente, que cualquiera que ve que se agreda a una persona mayor tiene reacciones de empatía, de sentimientos particulares. Estamos hablando siempre de sectores vulnerables. Sí. Entonces, a mí la violencia no la admito de ninguna manera, y cuando se expresan de esa manera y hacia esos sectores, por supuesto que uno se pone sensible. Y lo malo de esto es que no aprendemos definitivamente algunas lecciones que nos dio el transcurrir de la democracia, porque de estos hechos los conocemos, de Norma Pla, de algunas movilizaciones durante el kirchnerismo, estas cosas que vemos ahora. Digo, estas cosas tienen que quedar
como las cosas que de consenso no queremos los argentinos y que de consenso los seres humanos no queremos. Y el tema de los adultos mayores es toda una temática. Anoche hablaba con un médico, ¿no? Uh-huh. Tenemos un sistema armado de tal modo que todo está definido para personas que promedian 60 años. Digo, el capitalismo al modo de tal modo la cosa que todo está armado en torno a ese promedio. La ciencia, la medicina nos han regalado un promedio de 20 años más. Uh-huh. Entonces hoy estamos con un promedio de personas con 80 años. Y los gobiernos y la política no están discutiendo a propósito de las nuevas responsabilidades que tiene el Estado de dar contención a estas personas, porque, bien, va creciendo la expectativa de vida, pero con la expectativa de vida van creciendo otras cosas que podemos hablar de necesidades, digamos. La necesidad de determinada alimentación, de el esparcimiento, de tratamientos propios para vivir esos próximos esos 20 años que tenemos de más expectativa de vida. Entonces, bueno, estas cosas son las cosas de fondo, que en esto tenemos que tener consensos. Doctor, por último, no quiero dejar de preguntarle y agradecerle ya por su tiempo. Como hombre de la política partidaria, ¿qué opina acerca de esta alianza entre el gobierno oficialista y la Libertad Avanza, llevando la bandera de la Libertad Avanza en la lista de los candidatos a representación legislativa nacional para las próximas elecciones de octubre? Miren, nosotros tenemos como sector político la responsabilidad de armar y definir políticas, tanto electorales como estratégicas y tácticas, para responder a las necesidades que tiene la sociedad chaqueña. En consecuencia, la alianza que hemos armado para participar de esta elección tiene que ver con eso, tiene que ver con una definición de ver cómo de aquí en adelante cumplimos con las responsabilidades que tiene el Estado, facilitándole al gobernador y al gobierno tener instancias de gestiones más rápidas, más ágiles y de entendimiento. Esta alianza se trata de eso, digo, si usted mañana me pregunta a mí, ¿cómo quiere participar usted? Y yo quiero participar con el escudo de la Unión Cívica Radical, con mi bandera, con la lista 3, pero tenemos responsabilidades que son la resultante de la confianza que nos dio el pueblo, que es la confianza para gobernar y resolver los problemas que tiene la gente. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Siempre mi aclaración de que no soy doctor. Perdón. Pero recién lo estábamos debatiendo. Pero no le falta mucho igual, ¿eh? Háganos el favor y haga un doctorado. Así nos facilita, ¿no? Muchas gracias. Abrazo. Gracias a usted. Nordeste Podcast. Los mejores momentos de la radio de tu vida. Nordeste y vos. ¿Conectados? Siempre.